Muy buenos días. Hoy hablaremos sobre el vanguardismo en Latinoamérica como también en Ecuador. Destacaremos personajes principales como características y obras. ¿Qué es el vanguardismo? Es un conjunto de movimientos artísticos y literarios que se desempeñan por su forma de protestar ante las represalias que dejaron los conflictos de aquella época, tales como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ya que estos marcaron significativamente a la sociedad. ¿En qué se caracteriza el vanguardismo? Se caracteriza por tratar el arte de otra manera diferente, llegando a explorar numerosas técnicas. Pusieron de cabeza la forma de cómo se utiliza el color. De repente los bosques se ponían de color rojo y las pilas de heno azules. Se caracteriza por la especificación de hasta los últimos detalles en las obras. Vanguardismo en Latinoamérica. De la misma manera, el vanguardismo latinoamericano, artístico y literario, se desarrolló a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, como respuesta a los grandes cambios políticos y sociales. Se basa principalmente en el rompimiento de los esquemas y normas tradicionales que se veían aceptando en el arte y la literatura moderna. Este implicó que se generaran nuevas corrientes literarias y nuevas formas de escribir poesía, que fueron revolucionarias para la época. Personajes más destacados del vanguardismo en Latinoamérica. Aquí se encuentran grandes nombres como el de César Vallejo, Vicente Huidobro, Oliveiro Girondo, Pablo Neruda, entre otros. Estos personajes destacan tanto en la poesía vanguardista porque estos personajes tenían su forma diferente de plasmar la poesía. Tenían propias técnicas, propias maneras de expresarlo y de escribirlo y plasmarlo. Es lo que hace que cada uno de estos tengan un toque especial y diferente uno del otro. Vanguardismo en el Ecuador. En el Ecuador el vanguardismo fue un movimiento muy influyente, tanto así que hubieron numerosas revistas dando críticas sociales, críticas políticas, etc. Tales como la revista Motocicleta, Revista de Occidente, Hélice, América, etc. Representantes del vanguardismo ecuatoriano. Aquí se encuentran grandes nombres como el de Jorge Carrera Andrade, escritor ecuatoriano, nacido en Quito. Fue un escritor y poeta ecuatoriano. Su obra se considera la superación del modernismo y la iniciación de los vanguardistas en Ecuador. César Dávila Andrade, poeta ecuatoriano nacido en Cuenca. César Dávila Andrade fue poeta, escritor y ensayista, lejano de descendientes del general José María Córdoba, héroe de la independencia. Fue uno de los escritores ecuatorianos más representativos y señalados como el mayor representante del relato breve ecuatoriano. Nacido en Quito, Gonzalo Escudero fue un poeta y diplomático ecuatoriano. Estudió y se graduó de bachiller en su lugar natal, donde más tarde ejerció la cátedra de Lógica y Ética. Obtuvo el título de doctor en jurisprudencia en la Universidad Central de Ecuador. Allí también ocupó la cátedra de Lógica. Alfredo Gangotena fue un poeta ecuatoriano nacido en Guayaquil que escribió sus obras en francés y español. Sus inicios tienen lugar dentro del contexto modernista ecuatoriano, marcado por el simbolismo francés y el parnasianismo. Pablo Palacios, escritor ecuatoriano nacido en Loja, fue un escritor y abogado ecuatoriano. Fue uno de los fundadores de la vanguardia en el Ecuador e Hispanoamérica. Un adelantado en lo que respecta a estructura y contenidos narrativos, con una obra muy diferente
a la que los escritores estaban acostumbrados para la época. Obras destacadas de la literatura vanguardista ecuatoriana. Aquí se encuentran grandes obras como Las cruces sobre el agua, que es una novela publicada en 1946 y escrita por Joaquín Gallegos Lara, que lo situó entre los iniciadores del tema urbano en la narrativa ecuatoriana. Y es la culminación y detonante argumental que es la masacre de obreros del 15 de noviembre de 1922. Un hombre muerto a puntapiés. Es un cuento policíaco del escritor ecuatoriano Pablo Palacios, publicado en 1927 en la colección de cuentos del mismo nombre. Es una de las obras más destacadas de Palacio, además de ser la primera obra literaria ecuatoriana en tratar abiertamente el tema de la homosexualidad. Espacio más vencido es una obra del poeta ecuatoriano César Dávila Andrade. Espacio más vencido es una vil muestra de lo que es la propia vida, de los sentimientos y las pasiones, tanto elevadas como las bajas que todos hemos experimentado y se manifiestan en el movimiento. Gracias por acompañarme en este camino para expandir nuestro conocimiento del vanguardismo ecuatoriano y latinoamericano.